Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Post 899. El gobierno del presidente Milei, del presidente que juega en otra liga, está atravesando semanas complicadas, no solo por lo que está pasando dentro del gobierno, las renuncias de funcionarios, las denuncias del gobierno contra los propios funcionarios de hasta hace 5 minutos, sino porque empieza a cambiar, o al menos eso parece, el humor en los mercados. Sube el riesgo país, se amplía otra vez la brecha cambiaria, uno de los temas de los cuales el gobierno se enorgullecía, reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, está otra vez en torno al 50%. Y hay un mal humor en los mercados, hay algo que los fondos de inversión, los agitadores del mercado están viendo y no les gusta demasiado cuando observan al gobierno de Milei. Hoy, además, la Cámara de Diputados consiguió quórum para tratar una fórmula jubilatoria que, por supuesto, no tiene nada que ver con la que pretende el gobierno, un gobierno que explica sobre todo, y hoy vamos a hablar de eso en el programa, su superávit fiscal con el ajuste sobre las jubilaciones. Por eso es importante que se vote en diputados, si es que finalmente así sucede, una ley distinta, con una fórmula jubilatoria distinta. Al dólar, al riesgo país, al nerviosismo, a la debilidad del gobierno en la Cámara de Diputados, se suma la crisis interna, la crisis que rodea al presidente, al esquema de gobierno donde, Milei siempre lo dice, hay un triángulo de poder que toma las decisiones. Por un lado está Milei, casi un divulgador de las verdades de la libertad avanza, alguien, casi un canciller, alguien que se dedica a viajar, a explicar su teoría, a discutir con la escuela liberal, con los economistas neoliberales, una discusión muy chiquita que Milei expande y lleva por todo el mundo, mientras quedan a cargo del gobierno Santiago Caputo, hasta Milei un consultor, alguien encargado de la comunicación, y Karina Milei, la hermana del presidente, a la que el presidente le llama el jefe. Se fue Nicolás Posse, asumió Guillermo Francos y se supone que Guillermo Francos va a resolver todos los problemas de gestión de un gobierno que no se caracteriza por la eficacia en la gestión, al contrario, es uno de los grandes problemas que tiene la libertad avanza. Al presidente directamente no le interesa la gestión, es casi un impedimento para Milei, el gobierno, porque su función es pedagógica, por lo menos así él lo siente cuando se encarga de hablar, como la semana pasada en Stanford. Se fue Nicolás Posse, hoy Milei dijo, es historia. Nicolás Posse, el jefe de gabinete, el hombre que armó el gabinete que hoy tiene Milei, el hombre que lo acompañaba a Milei, el hombre que tenía que ver con los aportes de campaña, de la campaña de la Libertad Avanza, y asumió Francos para resolver los problemas de gestión. Bueno, Guillermo Francos, por supuesto, no es un directivo de segunda línea de Urnequian como era Posse, pero tampoco es un hombre de gestión, es más bien un burócrata que lleva 50 años en la política, pero venía de Washington, de ser el director argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo, casi una beca tenía Francos durante el gobierno de Alberto Fernández, antes había sido también directivo del Grupo Provincia, durante el gobierno bonaerense de Scioli, también uno podría decir casi una beca, tenía Francos en el Banco Provincia, ahora tiene a cargo la gestión. Con 74 años, para eso hay 2 hombres que se supone van a ser importantes. Uno es Lisandro Catalán, que era el número 2 de Francos en el Ministerio de Interior, y el otro es José Rolandi, que es alguien que heredó Francos de Nicolás Posse. Son los que se supone van a estar a cargo de la gestión. Entre los enemigos de Posse estaba Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que está al frente de un mega ministerio nunca visto en la historia argentina,
absorbió educación, absorbió salud, absorbió desarrollo social, absorbió trabajo, maneja el 67% del presupuesto de la Administración Nacional. Sandra Petovelo, ¿qué mérito tenía Petovelo para semejante responsabilidad? No está claro, pero hasta Milei la conocíamos como una periodista con un posgrado en la Universidad Austral, cero antecedentes en la gestión. Se fue Pose, un enemigo de Petovelo, se supone un enemigo de Karina Milei, un enemigo de Santiago Caputo, y Petovelo debería estar pasando por un gran momento. Sin embargo, está en una crisis muy evidente. La ministra de Capital Humano, después de que se supiera que hay 5 millones de kilos de alimentos arrumbados en depósitos del ministerio que ella tiene a cargo, mientras la pobreza está creciendo, la pobreza que ya era alta y que ya había crecido mucho durante Macri, durante el gobierno del Frente de Todos, volvió a crecer con Milei, la indigencia se duplicó, está en 18%, son millones de personas que están bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, y el Ministerio de Capital Humano tiene tirados en depósitos, algunos a puntos de vencer, algunos vencidos, 5 millones de kilos de alimentos. Dicen en el gobierno, algunos se habían vencido durante la gestión de Massa, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández. Pero Sandra Petovelo es la gran protagonista por una serie de razones de los últimos días. Hoy no estuvo en la reunión de gabinete, pero dicen que Milei, que la está defendiendo y que ordena su defensa a todo el gobierno, la va a sumar a la mesa política. Otra vez uno puede preguntarse cuáles son los méritos para sumarse a la mesa política en este contexto. Sin duda es la ministra preferida del presidente Milei. Está interviniendo la justicia, el juez Sebastián Casanelo, el gobierno lo considera un juez militante del kirchnerismo, pero está ordenando que se repartan esos alimentos. Hubo allanamientos, hay un faltante. Grabois hoy decía, ese faltante tiene que ver con que había más alimentos de los que se supone que ya estaban vencidos. Bueno, es un gran escándalo en un contexto crítico, de deterioro crítico, de aumento de la pobreza, de desigualdad, y de un gobierno que, como lo muestra la renuncia de Pose, está en una crisis interna, política, donde hay un triángulo de poder, pero al parecer no todos están de acuerdo en hacia dónde ir o con quién ir. Hoy, además, vimos en Comodoro Pi el enfrentamiento de Juan Grabois con Leila Yani, que es una abogada del Ministerio de Capital Humano, alguien que estaba hasta Milei identificada como parte del kirchnerismo, que estaba en el Ministerio de Medio Ambiente con Juan Cabandier, y que de repente, que estaba haciendo campaña por Sergio Massa, y que de repente vivió un momento de revelación maravilloso, Leila Yani, y hoy es libertaria. Hoy le decía a Grabois, en los pasillos de Comodoro Pi, el león se comió al pingüino. Una figura muy importante que todos los que militaron con ella en algún momento dicen estaba muy compenetrada con la cámpora, con el kirchnerismo, con la candidatura de Sergio Massa. Vimos el enfrentamiento con Juan Grabois en Comodoro Pi, pero una nota al pie casi en la historia. Leila Yani, si es una excepción, esta funcionaria que pasó de Cabandier a Petovelo, producto del oportunismo, de la vocación de escalar, o si es algo más nodal de la política. ¿Cuántos funcionarios que estuvieron en el peronismo hasta el 10 de diciembre hoy están con la camiseta de Milei? ¿Cuántos funcionarios como Leila Yani, cuántos funcionarios como Daniel Scioli estuvieron con el peronismo hasta el 10 de diciembre y hoy son fervorosos creyentes de la religión que profesa Milei? El gobierno, claro, dice, vinimos a romper la intermediación, vinimos a liberar a los beneficiarios de los planes sociales. Hubo un aumento de la AOH
en un contexto, claro, de una devaluación brutal, de un aumento de la pobreza vertiginoso. Pero en el medio, el problema de gestión, en el mejor de los casos, deja millones de kilos de alimentos tirados en un galpón. Y el otro dato central de esta crisis, así como pasó con Pose, ahora está pasando con Pablo de la Torre, que era casi un ministro paralelo. El ex secretario de Niñez y Familia, la mano derecha de Petovelo, renunció, fue despedido, lo echaron con malos modales, un hombre de San Miguel, hermano del ex intendente de San Miguel. Los de la Torre expresan un peronismo celeste, un peronismo antikirchnerista, que estuvo primero aliado con Sergio Massa, cuando Sergio Massa era antikirchnerista en 2013, que después se acercó a Mauricio Macri y que ahora venía trabajando para Milei, cumpliendo un papel importante desde el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Capital Humano hoy, y también en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. De eso vamos a hablar hoy con Facundo Cotet también, porque hay un costo que paga Milei por la ruptura o por la renuncia de Pablo de la Torre en el Ministerio de Capital Humano. Lo sorprendente es que, como a Pose, no solo lo echan, sino que los amenazan con denuncias. Los denuncian por corrupción, los responsabilizan en este caso por los alimentos arrumbados en depósitos, por corrupción, por un sistema con el cual se pagaba a muchos funcionarios que había llevado de la Torre. El 80% de los funcionarios que había llevado de la Torre, alrededor de 50, 60 funcionarios, venían de San Miguel. Había otros que venían de trabajar con Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que es alguien que reporta a Patricia Bullrich y que está en el macrismo de Milei. Pablo de la Torre además es alguien, como yo decía, un peronista celeste, alguien de los sectores ultraconservadores de la Iglesia. Lo identifican como miembro de FASTA, que es la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, una poderosa agrupación, institución de la Iglesia Católica, maneja muchos fondos y además está entre los sectores enemistados con el Papa Francisco. ¿Lo echaron por razones ideológicas a Pablo de la Torre? ¿O lo echaron porque en realidad alguien tenía que pagar el costo político? En esta lógica que parece imperar en el gobierno de Milei, la lógica del sálvese quien pueda, porque algo no anda bien, evidentemente, para echar a los funcionarios, denunciarlos por corrupción. Alguien me decía, esto tiene que ver con la genética del maltrato, lo escribí, lo publiqué en una nota en El Destape este fin de semana. La genética del maltrato en los Milei, el maltrato que los Milei sufrieron y ahora convierten en bullying político contra los funcionarios que tenían hasta hace 5 minutos. En eso, Nicolás Pose, el enemigo de Petovelo, y Pablo de la Torre, la mano derecha de Petovelo, se parecen, se van los dos con denuncias de corrupción. La pregunta es, ¿quién va a querer ser funcionario de este gobierno en una crisis muy profunda, que por supuesto no empezó con Milei, pero que sí se profundizó con Milei, cuando no solo te echan, sino además te denuncian? El Papa Francisco está también en una pelea desde el Vaticano, porque pareciera que los sectores ultraconservadores de la Iglesia ven en el gobierno de Milei una oportunidad para avanzar contra Francisco, más allá de las sonrisas en el Vaticano cuando Milei lo visitó. Y Francisco también, la gente que trabaja con Francisco, los enviados, los que van y vienen hasta Roma, están atentos a esta situación porque la crisis social que vive la Argentina con un gobierno que tiene un presidente que se dedica a dar cátedra, pero rechaza la gestión, no le interesa la gestión, esta crisis puede ser un volcán en erupción. Eso lo ve Francisco, eso le preocupa a los sectores de la Iglesia que están siempre tratando de evitar el desborde. En eso también colaboran los movimientos sociales que Petovelo repudia, en tratar de que la crisis no termine de desbordar, tratar de contener, pero claro, es muy difícil en este contexto.
miraba datos de la consultora Equilibra, de Martín Rapetti y Diego Bocio, que va a estar hoy en este programa, los salarios cayeron en el primer cuatrimestre de 2024, los salarios de los empleados públicos un 24% cayeron en relación al año pasado. Primer cuatrimestre contra primer cuatrimestre. Los salarios de los informales cayeron 18%, perdieron 18% de poder adquisitivo, y los asalariados registrados del sector privado, que son los que mejor están, perdieron un 11% en relación a un año atrás. Esa es la contracara del superávit que festeja el gobierno, un superávit que está atado con alambre, pero que está hecho sobre todo, en gran medida, datos de la consultora Equilibra, del ajuste sobre los jubilados. Jubilados, pensionados, un ajuste brutal de 33% en lo que va de el gobierno de Milei, en un contexto en el que aumenta la pobreza, en un contexto en el que aumenta la desigualdad, aumenta el continente de los y las que necesitan paliativos del Estado, el gobierno deja arrumbados alimentos que se necesitan en muchas casas de todo el país, en muchos hogares. ¿Por qué Milei defiende a Petovelo? ¿Por qué Milei es Petovelo en este contexto? Milei dice, la defiendo porque no tengo ninguna duda de que si cae Petovelo, después van a venir por mi cabeza. Otros dicen, la defiende porque se conocen desde hace décadas. Es una de las amigas que tenía un presidente de pocos amigos antes de dedicarse a la política, antes de dedicarse a ser panelista en televisión. Otros dicen, la razón es que el presidente, así como ejerce una genética del maltrato o transforma la genética del maltrato en bullying político, tiene muy presente a los que lo ayudaron o no le dieron la espalda cuando era un marginal de la teoría económica, un marginal en los circuitos sociales en los que se movía, en ese pelotón, en ese grupo distinguido de personas que no le dieron la espalda a Milei, dicen, estaba Petovelo. Pero claro, es una lealtad que le cuesta cara al presidente, es una lealtad que desprecia las evidencias, y aunque el presidente lo niegue o no le preste atención, también esa lealtad en este contexto, donde la UCA dice la pobreza es del 55%, es una lealtad, la de Milei a Petovelo, que atenta contra su propio experimento de gobierno. Pero sobre todo Milei es Petovelo porque abarca mucho más de lo que puede. Un presidente que era un economista, que era un catedrático, que era un profesor, que era un panelista, y hoy está a cargo o se propone dar vuelta a la página de la historia. Y una periodista con un posgrado de la Universidad Austral que hoy maneja el 67% del presupuesto de la Administración Nacional, que tiene a cargo educación, salud, trabajo, lo que era desarrollo social. Milei es Petovelo porque, como ella, hay un abismo que lo separa de lo que pretende y de lo que puede. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.